¿Te has dado cuenta que para perder peso necesitas hacer un déficit de calorías? Has empezado a comer mejor, pasan los días, pero no sabes si estás en déficit calórico. El peso baja, se estanca y a veces incluso sube. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Cómo saber si estás en déficit calórico? La realidad es que muchas personas piensan que están en un déficit calórico cuando realmente no lo están. Pero, ¿por qué sucede esto? En un estudio donde tomaron a 10 personas con obesidad que juraban que comían menos de 1200 calorías al día y que no bajaban de peso, los científicos midieron su metabolismo con agua doblemente marcada, que es el método más preciso que existe, y el resultado fue el siguiente. En realidad comían un 47% más de calorías de lo que decían y gastaban un 51% menos de energía de lo que ellos creían. O sea, no era su cuerpo el problema, sino su percepción. Un segundo estudio también muy interesante, donde comparaban la percepción de las personas cuando van, por ejemplo, a un restaurante, también sacó un dato muy curioso. Ellos querían saber en qué momento la percepción de calorías se estaba disparando cuando estamos fallando, y se dieron cuenta que realmente eso sucedía sobre todo con platos grandes. Eso quiere decir que cuanto más grande era el plato, la percepción era mucho más drástica, donde ellos pensaban que tenían la cantidad de calorías, pero realmente tenían muchas más de lo que ellos imaginaban al principio. Y esto es totalmente normal, sobre todo cuando sales a un restaurante, no controlas qué tipo de ingredientes se están realmente utilizando y suelen tener aproximadamente un 37% más de calorías de las que normalmente estimamos. Así que presta mucha atención, que esta clase te va a encantar. Primero, entendemos lo que es el déficit calórico. Sí, lo sé, este canal te lo ha explicado un montón de veces, así que bueno, me alegra que ya lo tengas muy en cuenta, pero bueno, para aquella persona que aún está un poquito perdida, para resumirlo, recuerda que para perder peso necesitas menos calorías de las que gastas. Entonces la analogía sería la siguiente: si consumes las mismas calorías que estás gastando, te mantienes en tu peso. Si ingieres más calorías, subes de peso, y si ingieres menos calorías, bajas de peso independientemente de la fuente. Al final, ten en cuenta que tu cuerpo no entiende en sí de comidas específicos, entiende de nutrientes y energía. Es por eso que si, por ejemplo, comparamos un plato de arroz integral versus un plato de arroz blanco, si contienen la misma cantidad de calorías, no va a haber prácticamente ninguna relevancia en cómo tu cuerpo va a fluctuar de peso, porque al final, calóricamente hablando, es lo mismo. Y cuando lo vemos de forma macro, semana tras semana, mes tras mes, al final, cambiar un ingrediente por otro, siempre y cuando sea la misma cantidad de calorías, tu cuerpo va a responder prácticamente igual. Esto nos lleva al siguiente punto, que es el error que más se comete en aquella persona que quiere perder peso. Y es que comer limpio, comer más sano, no indica que siempre vas a perder peso. Te pongo un ejemplo muy claro. Al principio, cuando una persona empieza a adquirir hábitos más saludables, lo primero que va a empezar a hacer es cuidarse un poquito más en su alimentación. Consumirá menos fritos, consumirá menos refrescos, consumirá menos azúcar y harina, y se dará cuenta de que pierde peso y pensará que lo que le está ayudando a perder peso es que los alimentos más sanos como que te ayudan a quemar más grasa. Pero no es que ese alimento coja la grasa y la elimine. No, simplemente cuando dejas de comer tanta comida ultraprocesada, empiezas a comer menos calorías de forma directa. Y esto es lo que al principio te ayuda a perder tus primeros 2, 3, 4, 5 kilos. Hasta que llega un momento donde te estancas, porque comer sano no tiene el objetivo de hacerte perder peso. Porque si ese fuera el objetivo, si comes sano como regla de vida, vas a desaparecer. ¿Tiene sentido? Claro que no. Así que comer sano te ayuda para equilibrarte, para estar bien de salud, pero llegar a un punto donde te vas a estancar. En ese momento es cuando empiezas a buscar videos en internet, quizás diste con este, y te has dado cuenta que realmente lo que necesitas para perder peso no es solamente comer sano, es comer sano preferiblemente, pero paralelamente estar en un déficit calórico. Estabas en un déficit calórico de manera indirecta, sin saber por qué lo estabas haciendo, simplemente tu cuerpo respondía así, hasta que llegaste a un punto en el que ya no estabas en déficit calórico, o qué es lo que está pasando realmente. Lo que quiero que sepas en este punto, porque es un error muy común, es que cuando te estancas en tu pérdida de peso, no es que tu cuerpo esté roto, no es que tu metabolismo se bloqueó, no hay ningún problema en sí. Lo que pasa es que al ir perdiendo peso, si mantienes todo prácticamente igual, tu cuerpo pesa menos, y cuando pesa menos, requiere menos energía para hacer una misma función. Te pongo un ejemplo: imaginemos un camión. Si un camión va lleno, por ejemplo, de elementos que pesan un montón, va a necesitar más energía, más combustible para ir de punto A punto B. Pero al volver, por ejemplo, pese a que sea la misma ruta, si el camión va vacío, tiene mucho menos peso, por tanto va a rendir mucho más, y la cantidad de combustible que va a gastar y toda esa energía va a ser un poco menor, porque simplemente la masa ocupa menos. Pues pasa exactamente con tu cuerpo. Cuando pierdes aproximadamente entre 5 a 10 kilos, tu cuerpo empieza a disminuir las calorías que necesita, porque precisamente necesitas menos para mover. Así que vamos a hacer el test
que necesitas para saber si realmente estás en un déficit calórico o no. Mira, para hacerlo de una forma muy sencilla y en casa necesitas 3 pasos. Empecemos por el primer paso. ¿Cómo pesarte correctamente y cuánto peso tienes que perder a la semana? Que aquí mucha gente se equivoca. Mira, mi recomendación para ti es que te peses por lo menos una vez por semana. Yo recomiendo que sea los lunes porque esto cambia tu conducta. Cuando tú sabes que te pesas, por ejemplo, los viernes, te relajas el sábado y el domingo y comes de más. Y el lunes vuelves y subes de peso. Eso pasa bastante. Normalmente en nuestras asesorías, por ejemplo, pedimos que la gente se pese los lunes porque se portan mejor el fin de semana. Así que yo te recomiendo que lo hagas el lunes para evitar excesos. Si lo quieres hacer de una forma más precisa, te recomiendo que lo hagas 3 días seguidos. Por ejemplo, lunes, martes y miércoles y saca el promedio. Y sí, es posible que haya una fluctuación para arriba o para abajo y es totalmente normal. Es por ello que lo sacaríamos 3 días para tener un informe mucho más preciso. Lunes, martes y miércoles. ¿Cómo me va a pesar y cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿En qué momento del día? Lo ideal, si lo quieres hacerlo súper preciso, es que tengas una báscula en casa. Te voy a bajar la que yo uso en la descripción de este vídeo, ya que es bastante precisa. Es importante, por ejemplo, que si te tomas tu cambio físico en serio, que tengas estas herramientas en casa, ya que, por ejemplo, el momento perfecto es hacerlo por la mañana, tan pronto te despiertas, después de haber ido al baño y preferiblemente sin ropa o en ropa interior, para que de esta forma el peso sea lo más preciso posible y no tengas datos alterados, ya que si, por ejemplo, lo haces por la tarde, ya habrás comido, tendrás ropa encima y al final no te va a dar un peso muy preciso. Y lo importante es que siempre que te peses sea en las mismas condiciones. Por ejemplo, por la mañana, después de haber ido al baño, en ropa interior o directamente sin ropa. Esa sería mi recomendación. Ahora, ¿cuánto peso vas a perder a la semana y cómo saber si lo estás haciendo correctamente? Lo ideal normalmente en un déficit calórico es que pierdas entre un 0,4 a un 0,8% de peso toda la semana. Incluso podemos llegar al 1% de nuestro peso corporal a la semana. Esto querría decir que una persona que pesa 100 kilos de manera, digamos, lo más sana posible y de manera sencilla, va a perder entre 0,4 a 0,8, que serían 400 gramos a 800 gramos semanales. En el máximo rango que recomiendo sería el 1%, que sería 1 kilo a la semana en una persona que pese 100 kilos. Si, por ejemplo, pesa 70 kilos, pues simplemente haz la operación 0,4 o 0,8 o el 1% como máximo. Ese sería, digamos, el rango en el que te recomiendo para que estés perdiendo peso. Y ahora te preguntarás, vale, me he pesado, pero resulta que no estoy perdiendo nada de peso. Pues esto quiere decir que no estás en déficit calórico. Normalmente mi recomendación personal es que esta evaluación la hagas en máximo 15 días. Es decir, si tú en 15 días pesas exactamente lo mismo o prácticamente no hay fluctuación, yo personalmente haría cambios. Por ejemplo, cuando trabajamos con nuestras asesorías, siempre pedimos el peso semanal. Y aquí puedes ver gráficas que pedimos semanalmente el pesaje para poder ser lo más preciso posible y poder avanzar lo más rápido, pero de una manera segura y sostenible. Así que yo te recomiendo que este pesaje sea todas las semanas y de media tienes que perder esa cantidad de peso. Si no pierdes esta cantidad de peso entre el 0,4 al 0,8 de forma semanal durante 2 semanas, quiere decir que te has estancado y que necesitas hacer ajustes. No es que el plan no funcione en sí, no es que tu metabolismo esté roto, lo que pasa es que tu cuerpo ya no está en déficit calórico en este momento. El paso 2 que me gusta también es tomar la referencia visual, porque aquí puede suceder algo curioso, es que sí, por ejemplo, yo recomiendo que la persona se pese cada 15 días. Por eso también cuando te muestro los cambios físicos que hacemos en nuestros planes, puedes ver este antes y un después de manera más significativa, porque sí es verdad que al principio, y lo vas a ver con varios cambios que te voy a mostrar a continuación, que la semana 0 y la semana 4, es decir, cuando va más o menos un mes, sí que hay cambios, pero no son tan significativos. Entonces, sí es verdad que tú en el día a día quizás te van notando un poquito mejor, pero lo importante es que te hagas fotos. Hay muchas personas que no se hacen foto al principio precisamente porque se avergüenzan de su físico. Yo te lo recomiendo que lo mires de la siguiente manera. Si te lo vas a tomar en serio, cosa que te recomiendo, quiero que lo mires con amor y que te estés despidiendo de ese físico. Ese es el último recuerdo que te va a quedar de esa versión. Así que hasta las fotos, haztelas bien, porque bajo mi experiencia, con la gran mayoría de personas con las que he trabajado, se arrepienten de no haberse hecho fotos o hacerse una foto cutre, hacerse una mala foto, porque iba a estar ahí. Pero después, cuando ven su cambio físico, les gustaría haberse hecho más fotos o haberse hecho mejores fotos cuando empezaron. Así que yo te recomiendo, cuando te lo tomes en serio, que es mi recomendación, que hagas buenas fotos desde el principio y te las hagas cada 15 días aproximadamente. Los cambios físicos a nivel visual vas a empezar a notar a partir de la cuarta semana, pero un cambio físico brutal que tú digas, ¡guau! Ya hay un antes y un después, e incluso las personas de tu alrededor lo empiezan a notar, es a partir de la semana número 8. Si te fijas en todas estas formaciones, a partir de la semana 8 es cuando se viene lo bueno, y precisamente aquí es donde muchas personas abandonan. Aquí pasamos al tercer paso y es que observes tus propias sensaciones. Voy a ser sincero, cuando haces un déficit calórico, lo normal es que tengas un poquito de hambre. No siempre,
pero es normal que de vez en cuando la tengas. Entonces tú cuando estás en déficit de calorías, la primera semana es la más difícil porque estás cambiando de hábitos y tu cuerpo está empezando a utilizar más la grasa como fuente de energía. Lo más difícil suele ser la semana 1, quizás la 2, y las últimas 2 semanas de todo el cambio físico es donde más suele costar en cuanto a sensaciones de hambre, antojos. Pero una vez pasas 2 semanas en déficit, es mucho más sencillo de llevar. Entonces, lo que vas a darte cuenta es que cuando estás en déficit te sientes un poco más vacío, te sientes un poco más ligero y quizás un poquito más de cansancio. Y es totalmente normal porque estás en déficit calórico. Así que no te preocupes si sientes estas sensaciones, siempre y cuando estés siguiendo un buen plan, por supuesto. Entonces, las sensaciones, el que se siente estar en déficit calórico es más sensación de vacío, que estás como más descargado, por llamarlo de alguna manera, mucho más ligero, y también que tengas un poquito de hambre. Es normal que cuando te vayas a dormir por la noche, como que sientas cierta ligereza y siento vacío, y no hace falta que te vayas con hambre a tu cama, pero sí es verdad que vas a sentir como que siempre estás un poquito por debajo de lo que podrías estar en cuanto a llenura. Aquí pasamos al paso número 4, y este es para mí uno de los errores más comunes, así que presta mucha atención. Controla lo que comes y mide los pequeños detalles. Mira, en este punto es normal fallar, incluso le pasa a gente que se dedica a nivel profesional, y es que no estime bien algunas calorías, es decir, tú estás comiendo y demás, todo perfecto, sin embargo, mucha gente se pasa en salsas, en frutos secos, en piezas de fruta, y no es que engorden como tal, sino que simplemente si te pasas unas 200, 300 calorías, que es bastante fácil, es lo suficientemente alto para estancarte. No vas a engordar, pero tampoco te va a permitir continuar con tu proceso de pérdida de grasa. Así que mi recomendación en este punto, si ya estás haciéndolo bien y aún así no estás bajando, es que mires de manera mucho más controlada lo que estás comiendo. Yo personalmente, a pesar de todos los conocimientos que tengo y que me dedico a esto, a ayudar a las personas a transformar su físico, yo personalmente cuando entro en un periodo de pérdida de grasa, yo mido lo que estoy comiendo pese a ya saber lo que ya me funciona. Porque hay momentos donde hago variaciones y simplemente por hacer esas variaciones puedes echar un chorrito más de aceite, un chorrito menos, un poco de mayonesa, por ejemplo, si te gusta. Y esto te puede sacar del déficit con facilidad. Así que yo personalmente utilizo el dietario que tenemos en el club y ya de esta manera registro lo que yo voy a comer o lo que suelo comer todos los días y puedo ver de manera precisa las calorías que estoy ingiriendo, que eso sí que tengo control. Y en esta parte te recomiendo ser 100% honesto, ya que muchas veces, que como vemos en el punto número 2, pensamos que simplemente por comer sano ya vamos a adelgazar. Eso nos ayuda a adelgazar al principio, pero para poder continuar de manera más precisa es importante que estés midiendo lo que estás comiendo, sobre todo al principio. Por ejemplo, en este caso yo te recomiendo que durante una semana midas lo que estás consumiendo, pesa los alimentos y tengas un mayor control. De esta manera, si te estancas, sabes qué mover, porque si no has medido nada y estás estancado, ¿qué vas a bajar? ¿Qué vas a cambiar si no sabes ni siquiera lo que has comido? Así que si te lo estás tomando en serio, te recomiendo que la primera semana tengas este control para ser mucho más preciso. No te va a decir que simplemente comas más sano porque yo me dedico a esto de forma profesional y, por ejemplo, cuando trabajamos con personas, es importante para nosotros crear un plan preciso para la persona que le pueda servir. Porque al final nosotros le aseguramos que va a tener resultados desde la primera semana. Entonces no le podemos decir simplemente, mira, come un poquito más sano o come esta pieza de fruta. Le creamos un plan personalizado y le decimos exactamente las cantidades que tiene que comer, nos encargamos de eso y sabemos que si sigue el plan vas a ver esos resultados porque lo estamos midiendo todo de una forma mucho más precisa. La persona aprende en el proceso y descubre que realmente estaba comiendo más de lo que pensaba o le damos sugerencia de ciertos alimentos que son mucho más grandes, mucho más llenadores y pensaban que para perder peso tenían que aguantar hambre, pero a veces simplemente hay que cambiar alimentos que llenen más. Y esto suele suceder y es mucho más fácil medirlo cuando lo estás controlando. Así que para mí, esto es súper importante cuando te tomas tu cambio físico en serio. Sé que para algunas personas puede ser un poco al principio abrumador tener que pesar los alimentos, pero créeme que eso te va a dar mucha más claridad. Es como yo decirte en este momento, tú quieres ahorrar. Y yo te digo, vale, ¿cuánto ganas y cuánto gastas? Y tú me digas, no lo sé. Pues es imposible poder hacer algún ajuste porque necesitamos información para poder ajustar bien esos datos. Así que para recapitular esto y hazle captura de pantalla a esta información si quieres tenerlo mucho más claro y a tu mano. Lo primero, pésate cada semana, todos los lunes. Recomiendo 3 días seguidos para sacar un promedio de algo más preciso. Lunes, martes y miércoles. Como paso número 2, te recomiendo que te hagas fotos cada 15 días aproximadamente para poder tener mucho más control. Como paso número 3, te recomiendo que evalúes tus sensaciones, cómo te vas sintiendo. Es normal que sientas un poquito de vacío, que te quedes con un poquito de hambre y es totalmente normal. Y en cuanto al peso corporal, estar bajando entre un 0,4 a un 0,8% cada semana. Y si ahora mismo todo esto resuena contigo y te gustaría realmente hacerlo bien, aquí te dejo 2 opciones. La primera, si realmente quieres dominar tu cuerpo, quieres aprender a comer mejor y saber cómo tienes que entrenar y hacerlo de forma precisa, recuerda que en el Club Nutrientrena tienes toda la información, tienes todas las formaciones, tienes el software con el que yo creo las dietas a mis clientes, te explico cómo funciona, cómo crear tu propio plan de alimentación con el objetivo de que puedas perder grasa o aumentar masa muscular o cuál sea tu objetivo. O para aquella persona
que quiera más acompañamiento personalizado, también te dejaré aquí el enlace para que te puedas postular para nuestros servicios de acompañamiento, donde vamos a estar contigo un mínimo de 3 meses, ayudándote en toda tu evolución, en tu cambio físico, para que realmente sepas por qué estás estancado y qué es lo que tienes que hacer de manera precisa para que puedas ver resultados de una vez por todas. Así que bueno, espero que esta información te haya sido de muchísima utilidad. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima.